En un mundo lleno de distracciones y conflictos, los estoicos construyeron algo extraordinario, una fortaleza mental impenetrable. Esta filosofía, nacida en la antigua Grecia, les enseñó que el caos exterior no debía afectar su equilibrio interior. ¿Cómo lo lograron? Reconociendo que no todo merecía su atención, los estoicos sabían que cada situación, cada interacción, debía ser examinada bajo una simple pregunta: ¿es esto esencial para mi paz interior? Si la respuesta era no, lo descartaban sin dudar. Imagina a alguien que constantemente intenta provocarte, buscando arrancarte una reacción. Para un estoico, esa provocación es como el ruido de fondo, irrelevante y carente de poder real. Ellos entendían que la clave estaba en controlar lo que permitían entrar en su mente. Este principio no era una simple teoría, sino una práctica diaria que los mantenía enfocados en lo que realmente importaba. Pero este enfoque no solo era para protegerse del caos externo, también se trataba de establecer límites claros con las personas. Para los estoicos, el respeto por su paz interna era innegociable. Cualquier intento de perturbarla era visto como una invasión directa. Y es que al rechazar lo innecesario, los estoicos no solo preservaban su serenidad, sino que enviaban un mensaje claro al mundo: mi paz no está en venta. Este principio básico se convierte en la base sobre la cual se construyen las otras cosas que jamás tolerarían de nadie. De esta manera, los estoicos establecieron la primera línea de defensa de su fortaleza interna. Pero no era suficiente. Había algo más profundo que los guiaba, algo que iba más allá de decir no a lo innecesario. Se trataba de comprender que no todo está bajo nuestro control, y ahí comienza el siguiente capítulo de su filosofía. En el corazón de la filosofía estoica late una verdad simple pero poderosa: no todo en la vida depende de nosotros. Esta idea, conocida como la dicotomía del control, era la brújula que guiaba a los estoicos en cada decisión. Ellos dividían el mundo en dos categorías claras: aquello que podían controlar y aquello que no. Para lo primero, desplegaban toda su energía y esfuerzo. Para lo segundo, cultivaban la aceptación serena. Imagina enfrentarte a una discusión en la que alguien insiste en hacerte sentir culpable por algo fuera de tu control. ¿Perderías el tiempo justificándote o intentando convencer a esa persona? Un estoico jamás lo haría. Ellos entendían que intentar controlar lo incontrolable era una pérdida de tiempo y energía. Sabían que las emociones de los demás, las decisiones ajenas o incluso los eventos de la naturaleza estaban fuera de su alcance. Entonces, ¿por qué preocuparse? Esta distinción no solo les daba claridad, sino también libertad. Al dejar de obsesionarse por lo que no podían cambiar, los estoicos se concentraban en aquello que sí estaba bajo su dominio: sus pensamientos, sus acciones y su actitud frente a la vida. Este enfoque les permitía vivir con una calma que muchos solo pueden soñar. Sin embargo, no confundas esta aceptación con pasividad. Los estoicos no eran espectadores de la vida. Tomaban acción cuando era necesario, pero siempre dentro de los límites de lo que podían manejar. Esta actitud no solo les daba control sobre su mundo interno, sino que también enviaba un mensaje contundente a los demás: no intentes manipularme ni alterar mi camino. La dicotomía del control era el marco perfecto para interactuar con el mundo. Pero los estoicos sabían que, aunque entendieran lo que dependía de ellos, había ciertas conductas que jamás tolerarían de nadie, como la deshonestidad. Y aquí es donde comienza la siguiente lección. Para los estoicos, la integridad era más que un ideal. Era la columna vertebral de una vida virtuosa. En un mundo donde las palabras y acciones pueden ser fácilmente manipuladas, ellos mantenían un principio claro e inquebrantable: la verdad siempre debía prevalecer. No toleraban la deshonestidad bajo ninguna circunstancia, porque para ellos mentir era traicionar tanto al mentiroso como al engañado. Imagina un amigo que te promete apoyo en un momento difícil, pero cuando lo necesitas no cumple su palabra.
Para un estoico ese acto no sería solo una falta de compromiso, sino una herida directa al tejido de la confianza. La mentira, ya sea una omisión, una exageración o una falsedad completa, era vista como un veneno que contaminaba las relaciones y el alma misma de quien la pronunciaba. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, enseñaba que la virtud estaba directamente ligada a nuestras acciones y palabras. Vivir con integridad significaba ser coherente entre lo que se decía y lo que se hacía. Por eso, los estoicos no toleraban a quienes distorsionaban la verdad, ya que eso implicaba renunciar a la virtud. Pero esta postura no era solo hacia los demás. Los estoicos también se vigilaban a sí mismos con rigurosa honestidad. Sabían que tolerar mentiras, incluso las más pequeñas, era abrir la puerta a mayores contradicciones internas. Esa consistencia era clave para mantener su fortaleza mental y su paz interior. Cuando alguien mostraba una falta de honestidad, los estoicos no dudaban en marcar límites. No lo hacían desde la ira o el rencor, sino desde la certeza de que rodearse de personas íntegras era esencial para vivir en armonía. Después de todo, si la confianza era destruida, ¿qué quedaba? Con este principio claro, los estoicos protegían su integridad y su entorno, asegurándose de que la verdad fuera una base sólida en sus relaciones. Pero no bastaba con la honestidad, también exigían algo más, un respeto absoluto hacia sus límites personales. Y esa es la próxima enseñanza. Los estoicos sabían que para mantener su paz interior era imprescindible establecer límites claros. Estos límites no eran barreras arbitrarias, sino protecciones cuidadosamente diseñadas para evitar que las emociones ajenas y los comportamientos tóxicos invadieran su espacio emocional. Para un estoico, permitir que alguien cruzara esas líneas significaba entregar parte de su libertad, y eso era algo que jamás tolerarían. Imagina a alguien que insiste en exigir más de tu tiempo o atención de lo que estás dispuesto a dar. Un estoico no se dejaría llevar por la culpa o la presión social. En cambio, respondería con serenidad y firmeza: esto es hasta donde puedo llegar, y no más. Esta claridad les permitía mantener relaciones saludables sin comprometer su bienestar. El respeto por los límites personales no era una cuestión de egoísmo, sino de sabiduría. Los estoicos entendían que nadie puede cuidar su paz interior si deja que otros la pisoteen. Marcaban límites no solo para protegerse a sí mismos, sino también para establecer un marco de respeto mutuo en sus interacciones. Quien no respetara esos límites simplemente no tenía lugar en su vida. Esto no significaba que fueran rígidos o inflexibles. Sabían adaptarse, pero siempre dentro de lo razonable. Para ellos, permitir que alguien cruzara un límite esencial era como dejar que una pequeña grieta creciera en la estructura de una fortaleza. Pronto podría derrumbarse todo. Cuando un estoico detectaba una falta de respeto hacia sus límites, no reaccionaba con ira ni resentimiento. En lugar de eso, optaban por tomar distancia con dignidad, priorizando su equilibrio interno sobre cualquier compromiso externo. El respeto por sus límites era una manifestación de su fortaleza y autonomía, pero esa misma autonomía se veía desafiada de formas más sutiles, como la manipulación y el control, algo que los estoicos tampoco estaban dispuestos a tolerar. Y así nos adentramos en el siguiente principio. Si había algo que los estoicos valoraban profundamente, era su libertad. Pero no solo la libertad de acción, sino, más importante aún, la libertad de pensamiento y decisión. Para ellos, cualquier intento de manipulación o control por parte de otra persona era un ataque directo a su esencia. La autonomía era sagrada, y permitir que alguien interfiriera en sus decisiones iba en contra de sus principios más básicos. Imagina a alguien que intenta influir en tus decisiones a través de la culpa o el chantaje emocional. Un estoico jamás caería en ese juego, no porque no valoraran a los demás, sino porque entendían que el control ajeno sobre sus acciones significaba renunciar a su propio poder. Solo tú eres responsable de tu vida y tus elecciones, se repetían constantemente.
La manipulación, para ellos, era un acto de debilidad disfrazado de estrategia. Los estoicos no toleraban ese tipo de comportamiento, porque sabían que una relación basada en la manipulación estaba condenada a ser desigual e injusta. Preferían rodearse de personas auténticas, aquellas que compartían sus valores y respetaban su independencia. En lugar de confrontar la manipulación con hostilidad, los estoicos optaban por un enfoque firme pero sereno. Desarmaban a los manipuladores con su claridad y resistencia emocional. Sabían que, al no reaccionar impulsivamente, neutralizaban cualquier intento de control. Como un río que fluye inquebrantable, los estoicos seguían su curso, sin permitir que las piedras del control desviaran su camino. La libertad para decidir, actuar y pensar era la base de su filosofía, y nunca permitirían que alguien la socavara. Pero la manipulación no era el único desafío que enfrentaban. También había quienes, a través de críticas destructivas, intentaban sembrar dudas y debilitar su espíritu. Y aquí comienza la siguiente enseñanza. Para los estoicos, la crítica era una espada de doble filo. Si era constructiva, la aceptaban con humildad, pues veían en ella una oportunidad para crecer. Pero si era destructiva, carente de propósito o motivada por la malicia, la rechazaban de inmediato, como quien aparta una piedra que no merece su atención. Este discernimiento era esencial para proteger su paz interior y evitar caer en conflictos innecesarios. Imagina a alguien que constantemente señala tus defectos, no para ayudarte, sino para hacerte sentir inferior. Un estoico no se permitiría ser víctima de esas palabras, porque entendía que no provenían de un lugar de virtud, sino de inseguridad o ego. Para ellos, las críticas destructivas no eran más que ruido, algo que debía ser ignorado para no perturbar su equilibrio. Sin embargo, los estoicos no se limitaban a ignorar. Evaluaban cada crítica con calma y razón, preguntándose, ¿hay algo de verdad en esto que pueda mejorar mi carácter? Si la respuesta era sí, lo tomaban como una lección, pero si no encontraban valor, la desechaban sin remordimientos. No cargaban con palabras ajenas que no aportaran nada a su desarrollo. Además, comprendían que responder a la crítica destructiva con ira o resentimiento era concederle más importancia de la que merecía. Así que, en lugar de alimentar el conflicto, respondían con serenidad, mostrando que su estabilidad no dependía de la opinión de los demás. Este control sobre sus emociones los hacía prácticamente inmunes al daño de las palabras vacías. Para los estoicos, aceptar solo lo que construye y rechazar lo que destruye era parte de vivir según la virtud. Pero la crítica no era el único ruido que rechazaban. Había algo más que perturbaba su paz: la dramatización y el caos innecesario, algo que exploramos en el siguiente principio. Los estoicos, en su búsqueda de serenidad, comprendían que la vida está llena de eventos fuera de nuestro control. Sin embargo, había algo que sí podían controlar: su reacción ante esos eventos. Para ellos, las emociones excesivas y la dramatización eran simplemente ruido, distracciones que alejaban de su propósito de vivir de manera virtuosa. Imagina una situación en la que todo el mundo alrededor de ti entra en pánico ante una dificultad menor. ¿Cómo reaccionaría un estoico? Lejos de unirse al caos, un estoico mantendría su calma. Sabía que la respuesta emocional exagerada solo aumentaba el sufrimiento, mientras que la calma y la reflexión permitían encontrar soluciones más efectivas. Para los estoicos, la dramatización era una forma de perder el control sobre la propia vida. Aquellos que constantemente buscan amplificar los problemas y crear conflictos donde no los hay, los percibían como obstáculos para una vida tranquila. La dramatización era, en cierto modo, una manifestación de impotencia. Aquellos que recurrían a ella no solo se entregaban a la emoción desbordante, sino que también buscaban que otros lo siguieran en su torbellino. Los estoicos entendían que ceder a esa presión emocional era entrar en un ciclo destructivo que solo traía más sufrimiento y, por lo tanto, lo evitaban a toda costa.
En lugar de ser arrastrados por el vendaval de emociones ajenas, los estoicos preferían mantener su atención fija en lo que podían controlar. Su respuesta: sabían que el equilibrio no provenía de no experimentar emociones, sino de saber cómo gestionarlas de manera adecuada. Vivir sin caer en el drama innecesario les permitía mantener su paz y su claridad, y así podían enfocarse en lo realmente importante. La serenidad era la respuesta ante las turbulencias emocionales, pero esta capacidad de mantener la calma no significaba renunciar a la responsabilidad. De hecho, el respeto por su tiempo y compromiso era otro principio fundamental para los estoicos, como veremos en el siguiente principio. Para los estoicos, el tiempo era el recurso más valioso. Sabían que no podían controlarlo ni detenerlo, por lo que cada minuto debía ser aprovechado de manera sabia. La vida se construía a partir de momentos pequeños, y aquellos que elegían malgastar su tiempo, ya sea con distracciones o incumpliendo compromisos, no solo se perdían a sí mismos, sino que interferían en el orden del mundo que los rodeaba. El respeto por el tiempo, tanto el propio como el de los demás, era un principio fundamental. Imagina que un amigo te promete ayudar en un proyecto importante, pero cuando llega el momento de cumplir, no aparece, o peor aún, te da excusas vacías. Un estoico, en lugar de sentirse frustrado o decepcionado, entendería que el tiempo no puede ser recuperado, y al igual que la dramatización, la falta de respeto por el tiempo ajeno era algo que un estoico no toleraría. Para ellos, las promesas se daban con seriedad, y cada compromiso era una obligación moral de ser cumplida. La irresponsabilidad con el tiempo no solo era vista como una falta de respeto hacia el otro, sino también hacia uno mismo. Un estoico, cuando se comprometía, lo hacía con plena conciencia de lo que esa acción representaba. Un paso más hacia la virtud, hacia el autocontrol y la coherencia entre lo que se pensaba, decía y hacía. La desorganización o el incumplimiento de compromisos no solo alteraba la paz interna de un estoico, sino que desintegraba el tejido de su integridad. Por eso, los estoicos no solo se rodeaban de personas que respetaban su tiempo, sino que también eran implacables al proteger el suyo. Si alguien les faltaba al respeto en este aspecto, los apartaban sin dudarlo. A lo largo de sus vidas, entendieron que vivir con propósito significaba vivir con disciplina, y ese principio les permitía mantener un enfoque claro y productivo en todo lo que hacían. Sin embargo, la falta de respeto por el tiempo no era la única amenaza que enfrentaban. Había algo aún más tóxico para su paz mental: la negatividad constante. Y esto era algo que los estoicos rechazaban sin excepción, como veremos en el siguiente principio. Los estoicos comprendían que la mente humana es un campo fértil para los pensamientos, y que al igual que una planta, esta mente puede ser alimentada por energías positivas o negativas. Sin embargo, al igual que una planta marchita, los pensamientos negativos tienen la capacidad de consumir nuestra energía, de reducir nuestro bienestar y de distorsionar nuestra percepción de la vida. Es por esto que para los estoicos, rodearse de negatividad constante era un veneno para la mente y el alma. Imagina estar en una conversación donde constantemente te bombardean con quejas, críticas o predicciones sombrías sobre el futuro. Para la mayoría, esta actitud puede parecer normal o incluso comprensible en tiempos difíciles. Pero para un estoico, esta negatividad no es solo agotadora, es destructiva. Los estoicos, con su claridad mental, entendían que el foco debía mantenerse en lo que podían controlar, no en lo que estaba fuera de su alcance. Por ello, cada palabra de pesimismo que escuchaban era una invitación a alejarse, a proteger su espacio emocional. El pesimismo crónico, ese hábito de ver siempre el lado negativo de las situaciones, no solo dañaba las relaciones, sino que erosionaba la capacidad de actuar con sabiduría. Los estoicos, con su enfoque en la virtud, creían que el pensamiento positivo y constructivo era una elección deliberada, una práctica diaria que fortalecía el carácter. En lugar de enfocarse en lo que no podían cambiar,
elegían ser resilientes, adaptarse y encontrar soluciones. No se trataba de ignorar la realidad de las dificultades, sino de no dejarse arrastrar por ellas. Aceptaban los retos de la vida, pero sin ser dominados por la desesperanza. Un estoico no caería en la trampa de la negatividad perpetua, porque sabía que cada pensamiento negativo tenía el potencial de convertirse en un hábito destructivo. Por lo tanto, se rodeaban de personas que, aunque conscientes de las dificultades, optaban por actuar con esperanza y optimismo, buscando siempre el camino hacia la solución, no el confort en el problema. Para un estoico, la negatividad constante era un cáncer que desintegraba la capacidad de actuar con virtud, por lo que no lo tolerarían en ninguna forma. Pero, si la negatividad era algo que apartaban, había una actitud aún más destructiva que los estoicos jamás permitirían: la falta de responsabilidad personal. Y así llegamos al siguiente principio. La responsabilidad personal es quizás uno de los pilares más fundamentales de la filosofía estoica. Para los estoicos, la vida no era algo que sucediera a su alrededor, sino que era una serie de decisiones, acciones y reacciones que estaban en sus manos. Ellos entendían que al final, cada individuo es responsable de su propio destino y que culpar a los demás o a las circunstancias por los fracasos personales era una debilidad que socavaba la virtud. La falta de responsabilidad personal, por lo tanto, era algo que un estoico jamás toleraría. Imagina que enfrentas una dificultad en tu vida, ya sea en el trabajo, en una relación o en tu desarrollo personal. La tendencia común sería echarle la culpa a factores externos. Es la situación económica, es culpa de mi jefe, no puedo cambiar esto porque el mundo está en contra. Un estoico, en cambio, ante ese mismo desafío, se miraría a sí mismo primero. Para él, no se trata de lo que el mundo hace, sino de lo que él hace con lo que se le presenta. Sabía que cada acción o inacción era una elección personal y que con cada elección el carácter se formaba. La responsabilidad personal para los estoicos era una forma de empoderamiento. Reconocer que somos responsables de nuestras decisiones, emociones y reacciones ante las circunstancias nos da el control total sobre nuestra vida. Aceptar esto, sin excusas ni evasivas, es un acto de fuerza. Los estoicos no podían tolerar que alguien no se hiciera cargo de sus propios actos. Para ellos, esa falta de responsabilidad no solo significaba una vida vacía de virtud, sino que también era una forma de renunciar a la capacidad de mejorar y evolucionar. Esta actitud no solo se aplicaba a las acciones cotidianas, sino también a las emociones. Un estoico sabía que si sentía ira, tristeza o frustración, no podía culpar a las circunstancias por esas emociones. En cambio, se preguntaba: ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo aprender de esta reacción? Era una actitud de constante autocrítica constructiva, donde cada momento era una oportunidad para crecer y fortalecer su carácter. La responsabilidad personal era la clave para vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y quienes no la asumían simplemente no tenían cabida en el mundo estoico. Para ellos, la vida no era algo que les sucediera, era algo que ellos mismos creaban a través de sus acciones conscientes y decisiones sabias. Y de este modo, concluye nuestra reflexión sobre los principios fundamentales que los estoicos jamás tolerarían en su vida. Con este último principio, hemos explorado lo que significaba vivir según los ideales de los estoicos, una vida de integridad, respeto, disciplina y responsabilidad. En su búsqueda de la virtud, los estoicos no solo desafiaban las adversidades del mundo exterior, sino que también se enfrentaban a los aspectos más difíciles de la naturaleza humana, siempre con la mirada puesta en la paz interior y el control de sí mismos. Si te ha resonado alguna de estas enseñanzas y quieres llevar tu vida al siguiente nivel, comienza hoy mismo a aplicar los principios del estoicismo en tu día a día. Recuerda que el control sobre tus pensamientos, emociones y acciones está en tus manos, y solo tú
tienes el poder de tomar decisiones que te acerquen a la paz interior y la virtud. No esperes más para rodearte de personas que respeten tus límites, evitar la negatividad y ser responsable de tu vida. Comienza a poner en práctica estos 10 principios hoy mismo y comparte este conocimiento con otros que también puedan beneficiarse de esta filosofía poderosa. Si este video te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para seguir aprendiendo más sobre el estoicismo y cómo vivir una vida plena y equilibrada. Recuerda, la transformación comienza con un solo paso. Hazlo ahora.